les bendiga otra vez. Amén. Vamos al momento de la palabra del Señor y les pido que busquen en sus Biblias el libro de San Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. 10, 25. ¿Lo tiene? Desde el versículo 30 vamos a leer. Dice la palabra. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén. ¿A dónde? A Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Cómo le dejaron? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. A ver, ¿qué entendieron de lo que acabamos de leer? Hola. No, no hay algo puto. Ajá. ¿Cómo dijo Mario? Que se vengara porque le habían hecho a él. Ajá. ¿Qué aprendieron? ¿Qué más aprendieron? ¿Qué más entendieron? ¿Qué sucedió ahí, pues? ¿Ah? ¿Qué sucedió hoy? ¿Qué es lo que nos está contando la Biblia? ¿Qué nos cuenta? ¿O no entendimos nada? ¿O no entendimos nada? ¿Nada? ¿Y los que leyeron, entonces qué leyeron? Niños, los que leyeron, ¿qué leyeron? ¿O no estaban leyendo conmigo? Un samaritano tuvo misericordia, ajá. Pero al principio, ¿qué pasó? ¿A quién? ¿A quién dejaron medio muerto? Vaya, se lo voy a contar, pero tenemos que aprender a leer con atención. Leer con atención significa que yo voy a entender qué es lo que me está diciendo la Biblia. ¿Sí? Vamos a aprender a leer con atención. Por eso no me voy a cansar de preguntarles cada vez que leamos, porque tienen que saber ustedes que si no me contestan las preguntas que yo les estoy haciendo, significa que no hemos leído con atención. Bien, dice la palabra que un hombre venía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué le costaba decirme eso? Eso es lo que nos cuenta, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, como quien dice, iba de aquí de San José para San Simón. O iba para San Isidro. Entonces,
Y cuando iba de camino dice que le salieron unos ladrones. ¿Y qué hicieron los ladrones? Lo estaban esperando con dulces, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué hicieron los ladrones? Lo hirieron, le quitaron las cosas que llevaba, le quitaron la cartera, el teléfono. Bueno, no había teléfono, pero si hubiera habido teléfono, le iban a robar el teléfono, la mochila, todo lo que llevaba. Y lo dejaron medio muerto. ¿Qué significa medio muerto? Que lo golpearon, ¿verdad? Lo hirieron, dice. Entonces le dieron a saber puñetazos por todos lados y lo dejaron medio muerto. Entonces, ya se iba a morir. ¿Y a dónde había quedado medio muerto? ¿A dónde? En el camino. Y luego dice la Biblia, entonces estaba el hombre ahí medio muerto, ahí ya se iba a morir si nadie lo ayudaba. Y el 31 dice, miren cómo dice el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Y qué hizo el sacerdote? Y viéndole dice, ¿qué dice ahí el 31? ¿Qué dice? Pasó de largo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que trabajaban en el templo de Dios. No son como los sacerdotes de ahora, ¿verdad? Pero eran las personas que Dios había designado para que trabajaran en el templo, orando por el pueblo. Entonces, pero dice la Biblia que cuando vio a aquel hombre que estaba medio muerto, ¿qué hizo? Supongamos que el hombre estaba tirado allí, ¿verdad? Entonces venía por el camino y cuando lo vio, dice que... ¿Qué pasó? Pasó de largo. O sea que no se acercó. Cuando lo vio medio muerto, se fue por otro lado. ¿Creen ustedes que está bueno eso? ¿Ah? No le preguntó tan siquiera por qué estaba así, sino que se fue. Luego dice, después del sacerdote, ¿qué pasó? El 32 que dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pasó de largo. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? También dice que trabajaban en el templo. Los levitas eran personas que trabajaban en el templo y conocían muy bien las leyes de Dios. Es como quien dice hoy en día, imagínense que digamos que el sacerdote es como un pastor ahora. El pastor pasó de lejos. Y el levita, supongamos que sea como un diácono. Y también, viene para acá, el niño y déjenlo que él está hablando. Pasó un levita, ¿verdad? Les dije. ¿Y qué pasó con el levita? Cuando lo vio, también, ¿verdad? Pasó como que no había nada. ¿Sí? Entonces, pasó una tercera persona. Y esta tercera persona, ¿cuántas personas llevábamos? 2, ¿verdad? Y pasó otra persona que es la número 3. Y este era un samaritano. Ahora sí ya estamos entendiendo. Un samaritano. ¿Quién era un samaritano? La persona que estaba tirada ahí, golpeada, era de Jerusalén. O sea, era un judío. Los que vivían en Jerusalén, así les decían, ¿verdad? Judíos. Ya les dije, ¿verdad? Que los judíos no son los locos que andan enmascarados ahí. Ellos son enmascarados, que les llaman. Los judíos son los que viven en Jerusalén, en Judea, a todos los que viven en Israel, así les llaman, judíos. Bueno, entonces,
El que estaba tirado ahí era un ¿qué? Judío. Un judío. Y el que venía de camino, la tercera persona, era un samaritano. ¿Y sabían ustedes que, bueno, quiero decirles que los judíos y los samaritanos no se llevaban? Eran como nosotros decimos, ¿verdad? A veces. Como un católico y un evangélico. Así. Así era. Porque tenían diferencias en lo que ellos creían. Entonces, un judío no se llevaba con un samaritano. No se llevaban. No, ¿verdad? Si yo veía, por ejemplo, si Diego es un judío y yo soy un samaritano, no es que nos íbamos a matar, ¿verdad? Pero, a golpear, pero nada, ¿verdad? Yo paso y no me importa que es un samaritano, no me importa que es un judío, no tengo nada que ver con ellos, ¿sí? Entonces, no tenía ninguna razón para ayudarlo, el samaritano. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pasó chiflando como levita y como el sacerdote. ¿Qué hizo? ¿Ah? ¿Qué hizo? Contésemelo, ahí está. ¿Qué hizo? Pasó cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice el versículo 33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas. Quiere decir que el samaritano, a pesar de que era una persona que no se llevaba con judíos, con personas como la que estaba ahí tirada, vino, lo levantó, lo sentó, le vendó las heridas, dice, y lo puso en el caballo en el que él iba. Imagínense, tuvo que levantarlo, a saber cómo lo levantaría, lo puso en el caballo y se lo llevó para un mesón, que es como una casa, ¿verdad? Entonces, una casa que se alquila. Y todavía le pagó. Dice que cuidó de él en la noche y le pagó lo que tenía que pagar, porque el mesón es una casa donde se paga, ¿verdad? No es que usted va a llegar, ahí está un mesón, voy a ir a quedarme ahí. Tiene que pagar para llegar. Sí, entonces le pagó y le dejó al encargado del mesón que si gastaba más, le pagó, ¿verdad? Y si gastaba más, dice que cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que el samaritano iba para un mandado, a ver para dónde, y cuando viniera le iba a terminar de pagar si gastaba más en la persona que quedó herida ahí. Amén. Entonces, díganme ustedes, ¿qué podemos aprender de esta? Aunque seamos enemigos con otra gente no podemos recoger, dije Dios. Y aunque no nos llevemos muy bien con otras personas, ¿verdad? Podemos ayudarles. ¿Sí? Que no solamente porque no va a la iglesia conmigo, yo no voy a poder hacer, no le puedo ayudar a esta persona porque no va a la iglesia conmigo, hay que ser. Imagina que nosotros veamos una persona que no tiene que comer. Y nosotros digamos, como no va a la iglesia, yo no le doy nada. Hay que muera el hambre. ¿Sí? Que muera el hambre. ¿Qué haría usted? Que huele a pollo. ¿Qué haría usted? Que se muera de hambre. Le podemos ayudar, ¿verdad? Aunque sea con un par de tortillas, con unos 2 frijolitos, le podemos ayudar. Con un terrón de cuajada le podemos ayudar. Amén. Ya que nosotros le podemos ayudar con aquel que nos llevamos bien, como con aquel que no nos llevamos bien. Amén.
¿Sí? A todos les podemos ayudar nosotros cuando vemos que hay, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ayudarle, podemos hacerlo. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Que nos vamos a ayudar. Que nos vamos a ayudar. Como por ejemplo, me gustó mucho cuando uno de ustedes había perdido $1 por allá, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y vio toda la pared, bueno, a todos los niños ahí, ¿verdad? Hasta Sofillita andaban allá. Entonces, allá por aquella cancha, y va a buscar. No era de nadie el dólar, ¿verdad? Era de una persona, ¿te acuerdan? Eso es ayudar. Eso es ayudar. Porque el dólar no es mío. El dólar no va a ser para mí. Pero si yo hubiera perdido ese dólar, me hubiera gustado que todos ustedes me ayudaran, ¿verdad? Busquémoslo, porque es $1 y yo lo quiero. No lo quiero perder. Así, eso es bueno. Cuando ustedes se unen para ayudarse unos a otros, así tiene que ser. Así tiene que ser. Cuando estamos haciendo algo y podemos ayudarle a otra persona, eso es bueno. Cuando ustedes ven que el hermano Santiago está sacando la silla y le ayudamos, eso también es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Cuando hay algo que hacer acá y nosotros les decimos que nos ayuden, eso también es parte de ser un buen samaritano. Es decir, que ayudamos a los demás. Y tenemos que ayudar en lo que podamos. Como les dije la vez pasada, también ustedes no le pueden dar $10 o $20 a otra persona. Pero sí le pueden ayudar a hacer algo con que no necesitamos dinero para hacer. Sí podemos ayudar. Claro que sí podemos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pedía permiso en la escuela, yo no sé si aquí se mandan permisos por escrito todavía, pero cuando iba a faltar yo le mandaba un permiso a la profesora, ¿verdad? Le mandaba. Porque estaba enfermo, por cualquier cosa. Cuando faltaba yo le mandaba permiso. Entonces, y esta persona, bueno, una compañera mía se lo llevaba, ¿verdad? Que lo llevaba, que vivía cerca de mí, se lo llevaba. Imagínense que esa persona hubiera sido mala y me hubiera dicho, no, no te lo llevo. Me hubiera sentido mal, ¿verdad? Pero eso es parte de ayudar cuando nosotros necesitamos algo y buscamos ayuda a otra persona. Tenemos que tener esa disposición para ayudar. ¿Sí? Para ayudar. Entonces, ¿qué aprendemos del samaritano? En conclusión, ¿harían ustedes lo que hizo el judío? Perdón, como hizo el sacerdote. No. Lo que hizo el levita. No. Lo que hizo el samaritano. Sí. Sí, ¿verdad? Tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. Unos a otros. Porque el Señor por eso nos bendice. Cuando nosotros ayudamos a los demás, el Señor nos bendice. Cuando usted está ayudando a alguien, se está ayudando a usted mismo, porque en un futuro va a necesitar esa ayuda. Amén. Amén.